Muy bien, seguimos hablando acerca de la soberanía de Dios. Y en esta mañana voy a tomar, de los atributos de Dios. Y en esta mañana voy a tomar uno de los atributos que donde Dios muestra su poder y muestra su mano con gran manifestación. Porque Dios es libertador. Vamos a hablar acerca de la libertad. Y el título para este mensaje el día de hoy, que voy a comprometer al grupo de alabanza para que próximamente me ayuden con esta canción, porque al final traigo la canción para administrar, pero el título se llama Ya no soy esclavo, soy hijo. Aleluya. Vamos a leer Gálatas 4 del 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, o sea, con todas las reglas y lineamientos que marcaban para los seres humanos, la ley de Dios, la ley de Moisés. 5, para que redimiese, o sea, pagar el precio a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Se fija que no nacimos siendo hijos de Dios? Por eso Jesús dice que vino para ser adoptados hijos. 6, y por cuanto somos hijos, Dios envió a vuestros corazones, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Qué hermoso es esta palabra de Abba, porque es una palabra donde los niños hebreos era lo más tierno que le podían decir a su padre cuando veían a su padre grandote, se sentían seguros y lo veían y decían, Abba. Es una expresión de tanto amor, de una expresión paternal como ni se imagina. Si usted quiere llegar y decirle algo hermoso a Dios cuando venga a su presencia, dígale, Abba, para que vea qué chido se siente. Aleluya. Y versículo 7, y es aquí donde está el centro del mensaje. Dijo el apóstol Pablo a la iglesia en Gálatas, dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Aleluya. Y si hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, bendito Señor, por tu palabra que es viva, es eficaz, Dios. Por tu palabra que nos motiva, nos mueve, nos llena, nos da aliento de vida. Padre bendito, bendice este mensaje, Dios. Dame la gracia de cerrar mi boca y que mis labios hablen por el Espíritu Santo, que sean usados por Él. Que tu palabra sea sembrada correctamente en esta mañana en cada corazón, Dios, y que nos quede claro que la mentalidad de esclavo ya no aplica para nosotros, porque ya no somos esclavos, somos hijos, somos libres en Cristo Jesús. Padre bendito, ayúdanos a ponerlo por obra también, a vivir con mentalidad de hijos, con mentalidad de libertad, pero una libertad conforme a tu palabra. Padre, gracias porque sé que tú nos escuchas, sé que tú te mueves aquí, sé que tú estás amando a tu preciosa iglesia. Así que Dios, te agradezco, y asimismo Dios, seguimos orando por cada hermano enfermo, cada hermana que tiene una necesidad de sanidad. Y quiero darte gracias, Dios, porque tú has escuchado nuestra oración, porque después de pronósticos de que quedaría inválida casi, que no pudiera coordinar su cerebro, Dios, hoy Lili se ha puesto de pie, Dios, ha dado pasos, ha reconocido, Señor, y yo te doy gracias por la niña, Dios, porque sé que tú con ese milagro lo usaste para acercar a Duvina, Dios, y a toda la familia a ti. Pero Dios, una vez más, fuiste en contra del dictamen médico. Por eso ese es nuestro Dios. En el nombre de Jesús bendecimos a toda la familia de Lili. Amén. Muy bien. Cuando nosotros entendemos y nos queda claro perfectamente lo que es la libertad en Cristo y todo el trasfondo que hay en esta frase, cuando nos queda claro lo que es la libertad en Cristo y todo lo que implica y todo lo que hizo el Señor, tenemos todo lo necesario para vivir una vida no feliz, extremadamente feliz. Así que si usted anda agüitado por la calle de la amargura, déjeme le digo que anda mal, porque ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado es a vivir feliz en el Señor, estar en gozo. Mira qué gozoso anda muy serio, Aleluya, tenemos que estar siempre sonrientes, siempre felices. Va a llegar un momento en el que sí, la vida es dura y duele, y todos vamos a pasar por momentos difíciles, es un hecho. Pero esas son pequeños desiertos, pequeñas etapas que tiene que pasar el Hijo de Dios para fortalecer su carácter, para ser forjado cada día a la imagen de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Pero el entender que somos libres en Cristo Jesús
y el entender todo lo que Dios nos ha dado a través de Jesucristo nos abre los ojos y podemos ver de dónde verdaderamente el Señor nos agarró así y dónde nos puso. Porque déjeme le digo que cuando usted viene a Cristo y lo acepta como su Señor, digo, la Biblia no lo dice tal cual, los cristianos tenemos ese hábito, es decir, acéptalo, es creer, es la fe, pero también todos los cristianos así decimos, de aceptar a Cristo y reconocerlo como Señor y Salvador. Usted no sabe el pleito que se aventó el Señor por usted y por mí. Usted no sabe hasta dónde metió las manos el Señor por usted y por mí. Hasta que se nos ha revelado, se nos ha revelada la palabra, se nos abren los ojos y dices, ay Señor, de ahí me sacaste. Y eso que nada más fumaba. Y eso que nada más decía groserías. Y estaba igual que el asesino, violador y aquel. Así estábamos delante de Dios, sin Cristo. Pero Él nos libertó un día. Él nos dio esa libertad, Él nos dio esa paz. Y pudiera a veces cuando usted le predica a una persona, pudiera parecer lo mismo. Dice, a ver. Dejo de ser esclavo de uno y soy esclavo de otro. O sea, dejo de ser esclavo del diablo, pero soy esclavo de Dios. Hay gente que a veces así lo ve. Dice, al final de cuentas siempre voy a ser esclavo. Y dices, pudiera parecer lo mismo. Y digo pudiera porque no lo es. Para nada es lo mismo. Y por lógica pudiéramos decir, así es, ¿no? Dejo de ser esclavo del diablo y soy esclavo de Dios. La lógica no va con Dios, déjeme le digo, porque no es así. Hay algo más grande y más extraordinario cuando dejo de servirle al diablo y le sirvo a Dios. Cuando dejo de vivir una vida alejada de Cristo y cuando le rindo mi vida por completo, no un pedazo, no nada más los domingos, no nada más los martes y los jueves, toda mi vida, todos los días, cada minuto, cada segundo al Señor. Hay algo bien hermoso que ocurre, porque no somos esclavos, ya no somos esclavos, dejamos de ser esclavos del asesino y destructor y pasamos a ser hijos del Dios de la vida en abundancia. Dejamos de ser esclavos del atormentador y pasamos a ser hijos del Dios de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dejamos de ser esclavos del ladrón y pasamos a ser hijos del dueño del oro y de la plata. Y no te estoy diciendo que tú tienes que ser millonario, no, sino que vas a poder gobernar tus finanzas correctamente. Dejamos de ser esclavos del que enferma y mata para ser hijos del Dios que sana. Y lo hemos visto. Y lo vi ayer cuando me mandaron el video de Lili. Dejamos de ser esclavos del que oprime, acusa, señala y pasamos, a ser hijos del que nos da la libertad, del Dios que liberta a su pueblo y a sus hijos. ¿Ya ve que no nada más decir sí? Dejamos de ser esclavos del asesino eterno y pasamos a ser hijos del Dios de la vida eterna. Aleluya, dele un aplauso al Señor, amén. Ahora me dejaron muy lejos el agua. En conclusión a todo lo que le acabo de decir, pasamos de ser esclavos del pecado, hijos de perdición, a ser verdaderos hijos de Dios. Qué hermoso, ¿no? Ahí les encargo, Nos piden que apaguemos el teléfono y no lo ponen en silencio. ¿Vale? Muy bien. Ya me distraje, a ver. En conclusión, pasamos de ser esclavos del pecado y de la muerte a ser hechos verdaderos hijos de Dios. Porque sí, dice la palabra, somos esclavos de Cristo, pero ¿quién no quiere tener un amo como el Señor Jesucristo, verdad? Pero el Señor dice, no, es que tampoco son esclavos, son hijos. Somos hijos, aleluya. Y mire que Dios nos dio la libertad de ser algo más que simples siervos. Somos hijos que permanecen para siempre. Bíblicamente somos hijos que permanecen para siempre porque no somos siervos. Siervos, ser siervos o servir, hablando específicamente, es una cualidad, es un atributo que tenemos los hijos de Dios. Pero a mí no me van a decir bien y fiel siervo, sobre poco has sido fiel. No, a mí me van a decir bien, hijo mío. Yo no sé cómo le van a decir a usted, pero a mí me va a recibir mi Padre Celestial.
porque yo no soy siervo. Es una de las cualidades que tengo y debo de tener, pero yo soy hijo. Por eso muchos andan cascabeleando por la vida a los cristianos, porque no entendemos que somos hijos. Vaya a Juan 8:34. Y somos siervos porque siempre estamos sirviendo a Dios, sirviendo al prójimo, estamos para servirle. Pero es una cualidad, un atributo que tienen los hijos de Dios, el saber servir. Juan 8:34 al 36 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El esclavo tiene que irse. El esclavo no es parte de... Pero el hijo, usted es hijo de Dios, dijo Jesús. Pero el hijo sí queda para siempre. Así que si usted está seguro que Cristo mora en usted, que usted es un hijo de Dios, que usted le ha rendido su vida al Señor y le ha dicho, Señor, yo creo en ti, usted va a permanecer para siempre en la casa de Dios. Usted va a vivir eternamente en la presencia del Señor. Pero si sabe que la iglesia no da libertad, el pastor no libera, los hermanos menos. Dice el versículo 36, así que si el Hijo de Dios, Jesucristo, os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si usted tiene a Cristo en su vida, usted es verdaderamente libre, y ya no es esclavo, es hijo, y tiene que servir, porque es una cualidad. Pero somos hijos de Dios. Ese es un traje que a veces digo, Dios nos queda tan grande, porque le fallamos tanto a Dios. Somos cabezones a veces para obedecer a Dios. Y ahorita vamos a hablar del pueblo de Israel, hablando de eso. Aleluya. Pero si verdaderamente tengo a Cristo en mi vida, que digan, así como dicen, que digan misa, yo soy libre. Aleluya. Muy bien, vamos a ver un poco el contexto del Antiguo Testamento, de lo que era la libertad para el pueblo de Israel, y vamos a ver el otro contexto, la otra cara de la moneda en el Nuevo Testamento, acerca de lo que la libertad es sobre el Hijo de Dios, cómo la libertad que Dios dio a través de Jesucristo a la humanidad es muy diferente a la que hablaba el pueblo de Israel. Toda la libertad que hablaba pues el Antiguo Testamento es una libertad física. Porque el pueblo de Israel vez tras vez era oprimido, vez tras vez era llevado cautivo, y no hombre, le llovía, como decimos en Guadalajara, va sobre mojado. Por eso los judíos tienen un concepto bien errado de la libertad. Primero, le voy a dar un resumen de como 40 capítulos en 5 minutos, ya luego lee todo el Génesis si quiere. Y luego se brinca a Éxodo y se lo chuta también, para que comprenda un poquito más este pasaje, este mensaje. Pero ¿a qué voy? Después de que José, hijo de Jacob, es vendido. ¿Se acuerda que los hermanos de José, los 11 gachos? Yo creo que el Benjamín debe estar llorando, dejen a mi hermano, porque era más chiquito, ¿va? Pero dice que lo venden a los ismaelitas, porque José un día se les para a los 11 y les dice, hey, Dios me dio un sueño donde ustedes se van a postrar delante de mí. Y luego el papá le hace una túnica de colores, y ese chiqueado, este es el chiqueado, y si lo matamos, decían. No, espérame, dice Rubén, no, espérame, no. Aviéntenlo a la cisterna y lo vendemos, y que lo venden a los ismaelitas. Entonces José es llevado a Egipto, José es vendido a Potifar, uno de los generales de Faraón, pero José halla gracia delante de Potifar, tanto así que aún siendo vendido y esclavo, lo pone como el segundo de su casa. Y como siempre, ¿va? Hay dos cosas que no se prestan en esta vida, ni la pistola, que no usamos, ¿va? Esta es nuestra pistola, y la mujer. Por eso Potifar dijo, lo que quieras, menos mi mujer. Y la mujer le salió querendona, ¿verdad? Porque la mujer le decía, Josecito, pues estás guapito, ¿verdad? Y no está mi esposo. Y dice que José se negaba. Dice, oye, el señor Potifar me ha puesto sobre todos sus bienes, sobre todas sus tierras, menos sobre su mujer. Y no, y un día se le zafa y le quita la ropa, y lo acusan y va a la cárcel, y pasa un tiempo José en la cárcel. Entonces conoce al copero y al panadero del rey, tiene una interpretación de sueños, y se lo voy a resumir. Llega un día, el faraón tiene un sueño acerca de 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, y el panadero fue decapitado. El copero, después de 2 años,
se acordó de José. Ay, en la cárcel hay uno que interpreta sueños. Después de que el copero le dijo, cuando salga, le voy a decir al rey que te libere, le voy a hablar bien de ti. Pasaron 2 años y José estaba feliz, encarcelado, y nosotros pasamos un mes de momentos difíciles y andamos arrojando la toalla. Y José 2 años, hasta que lo traen a Faraón, y dice, Faraón, ese sueño que tú tuviste son 7 años de inmensa abundancia de comida en Egipto y en toda la tierra, pero las 7 vacas flacas, horrorosas, huesudas, que se comen a las gordas, son 7 años de hambruna en toda la tierra. Prepara tus graneros, Faraón. Entonces haya gracia José delante de Faraón, y Faraón también hace lo mismo, lo pone como el segundo de todo Egipto. Entonces pasan los 7 años de abundancia, comienzan los 7 años de escasez, y ¿quién cree que se le aparece a José? Sus hermanos. Tenemos hambre, venimos a comer a comprar trigo, especias, todo. Y José lo reconoce y dice que no dice nada, que va y se encierra y llora amargamente del gozo y dolor, tiene emociones encontradas, regresa, y ocurre que ya al final de cuentas manda a traer a Jacob, que ya es llamado Israel, pues a vivir en Egipto para que tengan abundancia de pan y comida. Pero ¿sabe cuánto se aventó el pueblo de Israel en Egipto? Vaya a Éxodo 12:40. Vaya a Éxodo 12:40. Después de estos años, el pueblo es libertado, pero llega toda la familia de José. Ya cuando José se les descubre, todavía le dice bien feliz. Por eso yo le digo, aunque esté en los momentos difíciles, ¿para qué se queja? José les dice, hey, hermano, soy yo, José, el que vendieron. Como fuéramos nosotros, ¿para qué me vendes, gacho? Casi quieren agarrar una pala y darle unos palazos. Pero José feliz, soy el que vendieron, porque entendió el propósito de Dios. Entendió el propósito de Dios. Y después de ahí comienza una larga espera de esclavitud del pueblo hebreo en Egipto. Y dice Éxodo 12:40, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto como esclavos, No crean que los tenían bien atendiditos y con aire acondicionado. Eran esclavos. Y les daban de comer sobras, cebollas, pepinos, ajos. Imagínense, un taco de ajo, pues es bueno para la úlcera, pero nada más, poquito, esos cuates. Pero dice que 430 años el pueblo de Israel es cautivo, siendo esclavo de Egipto. 430 años. Después de haber sido y levantado una nación, Dios comenzó con Jacob, un pueblo grande con una promesa. 430 años les llevó despertar. ¿Cuántos años llevas tú dormido? Porque es tiempo de despertar, aleluya. Y después de tanto tiempo, ¿sabes qué pasó? El pueblo de Israel ya se había acostumbrado y se había estancado en un estilo de vida con mentalidad de esclavo. Y cachando las obras del pueblo de Egipto. Porque eran los esclavos. Eran los que le construían todos los egipcios, eran maltratados por los egipcios, hasta que un día Dios escucha el clamor de su pueblo. Pero pasaron 430 años donde su mentalidad fue destrozada. Porque usted ve la vida de Jacob y sus 12 hijos y están esperando la promesa de Dios. Pasaron 430 años. ¿Y sabe qué? A veces usted y yo y usted, llevamos 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, no sé, en el Evangelio del Señor Jesucristo, y estamos como el pueblo de Israel. Se nos olvida que fuimos llamados a libertad. Se nos olvida que fuimos llamados a ser libres de la esclavitud para ser hechos hijos del Rey. Se nos olvida que somos llamados de las obras del mundo a las primicias del reino de los cielos. Y ahí andamos por la iglesia, y ahí andamos por la casa, y ahí andamos por el trabajo, en el camión, en todos lados, y arrastrando la cobija de la amargura, quejándonos de todo, llorando por todo, no estando contento con nada. Soy pastor, yo sé que sí pasa. Y tomamos esa mentalidad del pueblo de Israel. Seguimos siendo esclavos aquí. Aunque venga a la iglesia, sigo siendo esclavo de 1000 cosas que nada más me atormentan, me entorpecen y no me dejan crecer en Cristo Jesús. Y eso le pasó al pueblo de Israel en 430 años.
¿A nosotros en cuánto? ¿Sabes? 1 año, 2 años. El enemigo es canijo. Pero ¿qué pasa después con el pueblo de Israel? Dios trata con Faraón, le manda plagas y ya sabe la historia. Pero ocurre entonces que después de esta serie de situaciones y todo lo que acontece, Faraón deja ir al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, somos libres. Pues sí, eres libre, pero libre de estar oprimido por el hombre. Pero sigue siendo esclavo del pecado que mora en ti y de la rebeldía. Después ya verá cómo se porta el pueblo de Israel. Pero llega el día en que Faraón dice, está bien, lléguenle, pero seguía con un corazón duro y decide eliminar a todos los hebreos. Entonces cuando el pueblo hebreo va y llega a orillas del Mar Rojo, dice que voltean y que ven al oriente que viene Faraón y todo su ejército, y lo que hacemos todos los cristianos, ¿va? Bien confiados, luego se quejan. Uy, Moisés, ¿para eso nos trajiste? ¿Para morir aquí? No nos hubieras dejado en Egipto. Allá estábamos re bien, comiendo pura cebolla. Y eso lo repiten como 3 veces también en el desierto. En vez de decir, Moisés, yo creo en Dios. ¿Tú crees que este mar no es un chapoteadero para Dios? Órale a Dios para que nos abra el mar. Dice que el pueblo se queja. Uy, nos libertó Dios para venir a morir aquí. Qué triste, ¿verdad? Que sabiendo lo que Dios ha hecho por nosotros, sigamos quejándonos de Dios. Sigamos renegando con Dios. Sigamos reclamándole a Dios. Cuando hayamos sido libres, ya nos ha dado la libertad. Ya no hay ni condenación para nosotros, aleluya. Entonces, ¿qué ocurre? Le dice Dios a Moisés, Moisés, levanta tu vara y apunta hacia el mar. Y pum, se abre el Mar Rojo, pasa el pueblo de Israel. Cuando va el ejército de Faraón, casi llegando a la otra orilla, dice que Dios cierra el mar y acaba con el ejército de Faraón. Y el pueblo es feliz, ¿verdad? Es feliz, es feliz. Y ocurre que Dios lo lleva por el desierto y el pueblo sigue viviendo una mentalidad errónea de libertad. Porque ellos creían que habían sido libres, pero seguían siendo esclavos verdaderamente del pecado, la rebeldía. Porque vez tras vez después el pueblo de Israel hizo cada burrada. Si Dios ya le había puesto hermosamente unos jueces para que gobernaran, yo quiero un rey como los que tienen las otras naciones. ¿A poco no somos así los cristianos? Uy, ese es bien pecadorzote porque tiene una camioneta, yo quiero una camioneta, que no soy hijo del rey. Así estaba el pueblo de Israel. ¿Y por qué ese sí nunca le falta el dinero? Pues sí, pero el dinero no se lo va a llevar al infierno, ¿va? Y yo, Dios, no que soy tu hijo, no traigo para el gas. Y Dios suple de alguna manera. Aleluya. O sea, el milagro ya lo tienes casi en la cabeza y estás reclamando. Nomás te faltaban 5 minutos más de fe. Y te perdiste. Entonces, Dios abre el Mar Rojo, ya sabe la historia. Pues Dios elimina a los enemigos de Israel y Dios hace grandes maravillas en el desierto con el pueblo de Israel. Entonces un día llega el suegro de Moisés, Jetro, dice, a ver, voy a ir a ver cómo va, porque ya le cuidé mucho a su esposa, a sus hijos, a ver, pues hágase responsable, ¿verdad? Quería casa, quería familia, órale. Éxodo 18:8, Éxodo 18:8 y 9. Dice que llega Moisés, el suegro de Moisés. Dice, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel. Y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho Israel al haber librado. Ojo, este era el error de Israel, al haber librado a Israel de mano de los egipcios. Qué bueno que estaba Moisés feliz contándole a su suegro de todas las maravillas que había hecho Dios en su vida, de cómo había libertado de la esclavitud con Egipto. Qué bueno. Pero dice, de la mano de los egipcios, nada más de los libró. Había una cosa más de que librarlos, de ser esclavos del pecado. Y déjenme le profetizo el día de hoy algo. Usted un día va a estar sentado a la mesa en su casa y va a estar hablándole a toda su familia de cómo Dios lo libertó. Le va a estar contando a sus hijos, a sus nietos, y va a estar gozoso, y le va a decir, un día yo era esto, yo era aquello, y el Señor me trajo a sus brazos. Y el Señor me quitó esto, y el Señor me quitó aquello, inclusive atentaron contra mi vida, y no pudieron contra el Señor. Un día usted va a estar contando esto, pero algunos no, lo siento, pero es verdad. Así que yo le doy un consejo, permanezca en la fe.
es lo mejor que puede hacer. Aleluya. Y mire, lo triste de todo esto es que hasta aquí, digo, con el pueblo de Israel, es que ellos, a pesar de que Dios los libertó de su cautiverio en Egipto, no dejaron de ser rebeldes con Dios. Lea cuando pueda todo el Nuevo Testamento para que vea cómo inclusive Dios le mandaba profeta tras profeta y le decía: ¡Ey, deja de hacer eso, Israel! El Señor tiene ira. Y el pueblo, al contrario, mataba a sus profetas. Y no obedecieron. Vivían una libertad falsa. Porque sí, todavía hasta hoy en día los judíos siguen celebrando las Pascuas, siguen celebrando toda esa celebración, valga la redundancia, de su libertad de Egipto. Pero siguen bien esclavotes del pecado. Porque no reconocen a Cristo como el Mesías. Siguen esperando un Mesías cuando el Mesías ya vino hace 2000 años, más de 2000 años. El Señor Jesús. Aleluya. Y a pesar de todas las maravillas, señales y prodigios que el Señor hizo con el pueblo de Israel, ellos siguieron siendo esclavos del pecado. Desobedecían de una manera tan cínica a Dios. Vaya a ver la historia de una Acab, primera, segunda de Reyes, no me acuerdo, 19, donde Dios le dice: no tomes mujer ajena. Va y se casa con con Jezabel, la bruja de las brujas, casi, la bruja del 71, le queda corta. Una mujer de lo peor, con profetas a Baal, y derriba todo lo del templo de Dios, y levanta imágenes de acera y rinde culto a Baal. Así de cínico era el pueblo. ¿Vieron que no eran libres verdaderamente? No era libre verdaderamente. Y era tanto así que inclusive el Señor Jesús, ahora sí ya vamos a entrar con el Señor, se los hizo ver a los judíos. Vaya a Juan 8, ahí dejen un separador porque vamos a estar leyendo esa escritura, Juan 8, 31. ¿Sigue siendo libre o ya dudó? Eso, aleluya. Muy bien, dijo el Señor Jesús. Entonces dijo Jesús, ¿a quién? ¿A quién se lo dijo? A los judíos. No a sus discípulos, porque sus discípulos ya comenzaban a entender lo que era la libertad en Cristo. Pero dice que se voltea con los judíos que habían creído en Él y le dice: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. 33, aquí donde quiero... Fíjese, o sea, dice que ya eran discípulos de Cristo. Ya eran discípulos de Cristo esos judíos. Y vean cómo le contestan. Le respondieron: libraje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Seguían con esa mentalidad tapada, seguían con un velo en los ojos, y todavía le dicen: ¿cómo dices tú seréis libre? O sea, los judíos seguían pensando que eran libres porque Dios los había sacado de Egipto y les había dado victorias de un sinfín de pueblos, de los asirios, de Siria, de los griegos, no, estaban siendo oprimidos en ese mismo momento por los romanos y no podían ni ver. Y le dice: el linaje de Abraham somos. ¿Cómo tú dices que vos somos libres? Pues ¿de qué, verdad? Jesús les dijo, versículo 34, de cierto os digo, o sea, les reconfirmó, no los dejó mover para ningún lado, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. No me imagino el rostro de los judíos cuando les dijo esto el Señor, porque ya eran judíos, discípulos de Jesús, y le rezongaron al Señor así como tú y como yo. A ver, Señor, pues sí, tengo un buen trabajo, ¿cómo que me va a faltar? Los judíos: somos linaje de Abraham, ¿cómo que vamos a ser libres? Nosotros ya somos libres, ¿que no nos libertó Dios de Egipto? Perdidos por el espacio los cuates. Y el Señor les dijo: ay, judíos. Así como el Señor nos dice a ti y a mí en esta mañana: ay, amada mía, necesitas ser libre del pecado. Deja de mentir, deja de robar, deja de criticar, deja de chismear, deja de juzgar, deja de señalar, deja de ver pornografía, deja la masturbación, deja toda lo que vaya en contra del pecado, en contra de Dios. Porque eso no nos deja ser libres. Y el Señor es bien directo. Es bien directo. Eso me fascina y me encanta de mi Señor. Que el Señor no se anda con su: ay, pobrecito, aliviánese, me dice a mí. Es directo. ¿No se le volteó el Señor Jesús un día a los discípulos? ¿Qué? ¿Se quieren ir? Ahí está. No, Señor, ¿a dónde iremos, va? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya.
Entonces los judíos seguían tan confundidos y tan cegados que decían que jamás habían sido esclavos de nadie. A pesar de que físicamente habían sido literal esclavos de Egipto, Babilonia. ¿Se acuerdan cómo les fue en Babilonia? Y en ese preciso instante estaban siendo oprimidos por Roma. ¿Cómo que no eran esclavos de nadie, verdad? Internamente eran libres, pero el Señor les aclaró que no era la libertad física de la cual él hablaba. Sí, podían ser una nación libre, que bueno, hoy tú aquí puedes andar en la calle, con ciertos límites, ¿verdad? Porque hay leyes, pero eres libre, hay libertad de expresión, pero la libertad de expresión no me va a llevar al cielo, ¿verdad? La libertad de expresión no me va a llevar a dejar la vida en pecado. Hay la libertad de culto, eso tampoco me va a limpiar del pecado. Hay muchas cosas que como ciudadanos de un país tenemos y somos libres. Sí, somos libres. Yo me acuerdo cómo le entraba todo bien sabroso. Entre más embruteciera, más chido decía. Al cabo soy libre, hago lo que quiero. Uy, Dios. Con una cadenota y un grillote que tenía en el pie, arrastrándolo porque era bien esclavo de algo. Y a veces somos esclavos de otras cosas que ni nos damos cuenta. La falta de perdón, el rencor, el odio, la crítica, las murmuraciones. El pueblo como murmuró contra Moisés y Dios tomó acción. Cuide su boca, cuide mucho su boca. Y no soy dentista, le estoy hablando, deje de hablar de la gente y bendígalos. Estamos hechos para bendecir, no para criticar, juzgar. El mismo Señor Jesús dijo, tú eres bueno para ver la micropaja que trae la hermana. Es que trae lente y todavía se ve más por el aumento, pero no vemos la bigota como las que están aquí, que traemos en el ojo, dijo el Señor. Amémonos, dijo el Señor. No dijo juzguémonos, aleluya. Y los judíos eran buenos para eso, para señalar, criticar, juzgar. Es que nosotros somos linaje de Abraham. Pues ya empezamos mal, ¿verdad? El Señor lo dejó muy claro. Jesucristo es la verdadera libertad. No hay otro, no hay otro. Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto, cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. 35, y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y versículo 36, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente. ¿Por qué lo aclaró? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación, sino en Cristo Jesús. Y dijo Jesús, dice, así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Poquito atrás les acababa de decir, si conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, no hay nadie que nos pueda libertar si no es el Señor Jesucristo. Y esa libertad verdadera del pecado. Los judíos, al considerarse hijos de Abraham, se consideraban hijos libres, pero en realidad eran esclavos del pecado. Por eso el Señor les dejó muy claro que lo único que podía hacerlos, puede y podrá hacerlos verdaderamente libres, es Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios. Nadie más. Nadie más. Por más que quieras, por más que hagas, por más que vayas, por más que... nadie te va a poder hacer libre si no es el Señor. Por eso si tú tienes a Cristo, tienes toda la libertad de gritar y de creértelo siempre. Ya no soy esclavo, ahora soy hijo. Hijo de Dios, no cualquier hijo. Amén. En una ocasión el apóstol Pablo, en la carta que escribe a la iglesia en Galicia o a los Gálatas, explica lo mismo que el Señor Jesucristo les había hablado a los judíos. Pues Pablo habla acerca de, vaya Gálatas 3, vaya abriendo Gálatas 3:29, y Pablo habla acerca del pacto de Dios y Abraham. Pablo le decía, es que ya no es necesario la circuncisión. Digo, oye, por en día, para los niños, los varoncitos, es un tema de higiene, pero no tiene nada que ver con el pacto que hizo Dios con Abraham. Dice el Señor, al contrario, lo que quiere es que circuncides tu corazón, o sea, que le quites la mugre que cargamos, aleluya. Dice, en una ocasión, en Gálatas 3:29, entonces dice Pablo, habla acerca del pacto de Dios con Abraham, de cómo la fe no había sido el acto de la circuncisión, había sido el acto de la fe, porque dijo, por la fe Abraham fue justificado, y el justo vivirá por fe. ¿Usted es justo? ¿Vive por fe? Aleluya. Entonces la fe habrá sido la gran clave de la justicia de Abraham, y
esa promesa del pacto de Dios con Abraham se había cumplido ya con el Señor Jesucristo. Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. O sea, ellos decían, nosotros somos de Abraham, ¿por qué vamos a ser esclavos? Somos bien libres. Y el Señor les dijo, si yo no los liberto, ustedes siguen siendo esclavos del pecado. Y luego viene Pablo, 50 años después, se para o escribe a la iglesia de Galacia y les dice, hey, si tú estás en Cristo, como Cristo es descendencia de Abraham, la promesa de Abraham se vino a culminar en Jesucristo, porque de Abraham a la deportación, a David son 14 generaciones, de David a la deportación de Babilonia, otras 14 generaciones, y de Babilonia al nacimiento de Jesucristo por medio de este matrimonio, José y María, otras 14 generaciones. O sea, les dice Pablo, toda esa genealogía, toda la promesa que Dios venía dándole al ser humano desde que lo formó, se cumplió en él. Así que si ustedes tienen a Cristo, también son parte de la promesa que Dios dio a Abraham. Por eso también libremente hay un canto de niños que me fascina, que dice, nuestro padre Abraham, nuestro padre Abraham. ¿Por qué es tu padre Abraham? Porque yo soy hijo, también soy de linaje, porque si tengo a Cristo, dijo Pablo, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham también somos, y herederos de la promesa. ¿Qué iba a ser la promesa de Abraham? Un pueblo grande, le dijo, tan incontable, innumerable, que ni la arena del mar los puedes contar. Aleluya. Entonces, algo se me atoró. Acá. Entonces, fíjese, aún hay más todavía. Por eso Pablo, híjole, ¿cómo vez tras vez nos mueven en estas y nos retan todas sus cartas? Pero ya me salí. Pablo explica cómo todos los hombres al nacer bajo la ley estaban condenados a causa del pecado, y explica cómo hay la necesidad tan grande que tiene el hombre, o sea, la raza humana, de un Salvador. Pablo le está diciéndole a la iglesia en Galacia, es que todos nacemos con el pecado y todos necesitamos ser salvos. Todos necesitamos reconocer a Jesucristo como nuestro único y verdadero Señor y Salvador. Hoy en día hay tanta esa necesidad, y siempre la ha habido, de poder ser verdaderamente libres y dejar de ser esclavos del pecado. Porque con Cristo pasamos de ser esclavos a ser hijos de Dios. Eso que te quede claro todos los días en tu vida, siempre, siempre, siempre. Gálatas 4:4 al 7. Es el pasaje que estamos leyendo para este mensaje. Gálatas 4:4. Dijo Pablo, pero cuando vino, no dijo viniere, ya vino el cumplimiento del tiempo. O sea, ¿en dónde se cumplió el tiempo? En la venida del Señor Jesucristo, aleluya. Dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no somos esclavos, sino hijos. Y si tú eres hijo de Dios, dice Pablo, también somos o eres heredero de todo lo que tiene Dios, por medio de su Hijo Jesucristo. Tienes vida eterna, tienes poder, tienes autoridad, tienes todas las bendiciones habidas y por haber. O sea, lo tienes todo. Tienes la paz que sobrepasa todo entendimiento, tienes el velo ya quitado de tus ojos, tienes una nueva mentalidad. Dice Colosenses que si estamos en Cristo estamos completos, entonces no te falta nada. Tienes vida eterna, tienes vida en abundancia, tienes gozo, tienes felicidad. Ay, caray, me puedo quedar toda la tarde diciéndote que tienes. Más bien te preguntaría, ¿qué tienes que no lo crees? Esa sería mi pregunta para muchos de ustedes. ¿Qué tienen que no lo creen? Porque de veras es fácil creerle a Dios. Nomás es querer. Pero no podemos porque no queremos. El Señor ya dejó todo y lo dejó muy claro. No nos habló en misterios. De tal manera amé al mundo que mandé a mi Hijo que muriera por ustedes, para que ya no fueran esclavos del pecado, sino que fueran salvos de la ira de venidera. Y porque los quiero de regreso en el cielo. Porque nuestro destino es con el Señor.
Nuestro destino es nuestro origen, porque salimos de Él y vamos a regresar a Él. El problema es que en el camino muchos se pierden. ¿Por qué cree que hay tanta necesidad? Y dice el Salmo 42:63, mi alma tiene hambre y sed del Dios vivo, porque salimos de Él. En ese momento en que tu madre concibió que ese pequeño embrión microscópico de 2 milímetros que se forma en el vientre, en el útero, el Señor le hizo ¡ruah! Aliento de vida. Salimos del Señor. Por eso tenemos que regresar a nuestro origen. Por eso el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, porque quiere recuperar a los suyos. Y no porque no pueda, porque para eso, porque el pecado gobierna, nosotros decidimos si lo seguimos o nos perdemos, si nos salvamos o nos perdemos, si queremos la vida eterna o el castigo eterno. Pero eso ya lo decides tú y lo decido yo. Amén. Mire, amada iglesia, en verdad es tan triste saber cómo aún hoy en día hay cristianos que siguen siendo esclavos del pecado. La verdad, hay cristianos, también el pueblo de Dios adolece de esto. Hay cristianos que siguen siendo esclavos del odio. Hay cristianos que seguimos, dijo el otro, ¿verdad?, siendo esclavos del rencor. Seguimos siendo esclavos de la envidia. Seguimos siendo esclavos de los vicios. Seguimos siendo esclavos de la mentira y la confusión. ¿Sabe que Satanás no lo va a asustar, Satanás lo va a seducir. Y no se le va a presentar como ese todo feo, no, se le va a presentar de la mejor manera. A veces lo va a confundir tanto que usted se lo va a creer. Y con cosas de la iglesia, claro que sí. Y con cosas de su familia, de todas. El Señor habló muy fuerte el martes. Y lo siento, pero se lo voy a decir. Y lo dijo, yo ya lo vi, ya sé. Dijo, no dejes que nadie toque a mi amada. Así me lo dijo, tal cual. Dice, porque se ha metido un espíritu de confusión y una lengua mentirosa en tu iglesia. Aquí hay una. Y comienzo a ver y digo, Señor, ya lo vi. Ya sé quién es y dónde está. Por eso decidí venir todos los lunes a pelear aquí. Porque me dijo, toma la espada del Espíritu, que es mi palabra, y corta esa lengua y córtale la cabeza. Yo te respaldo. Y ya levanté a alguien que me está ayudando también. Pero hermano, de veras, quítese esa confusión, está bien confundido. Dios no puede ir en contra de su palabra jamás. No tenga miedo de entregarle todo al Señor y decirle, aquí está. Y el Señor sabe qué va a hacer, ¡puf!, lo va a desaparecer. Yo le dije que desde que comenzamos esta iglesia, el mover iba a ser bien hermoso. Así como crecer es inevitable, no podemos, aquí está la muestra. Crecer es inevitable. Y los ataques también. Así que yo no voy a permitir que nada se meta a este lugar. Y si tengo que lidiar con eso, le voy a entrar. Y si desafortunadamente se me agüita, lo siento, pero primero está la amada del Señor. Porque es una iglesia hermosa, preciosa. Si usted la viera a los ojos del Señor, viera lo blanco que se ve usted delante de Él, los vestidos que usted porta delante de Él, su rostro brillando delante del Señor. Y usted pensando en mil cosas de la vida, preocúpese por el Señor, hombre. ¿No dijo el Señor buscar primeramente el reino de los cielos? Y lo demás viene por añadidura. Así que ore mucho por este lugar, aleluya. ¿Y todo por qué seguimos siendo esclavos de todo esto aún como cristianos? Vaya a Santiago 4:7 por dos cosas. Le voy a decir la primera. Santiago 4:7. Somos así porque no hemos sido capaces de vencer al enemigo, aleluya. Usted le quiere aventar y meterse a tirarle patadas y eso, cuando está fácil. Yo no digo que no, pasa y lo hemos hecho. Pero no se le va a manifestar y, en el nombre de Jesús, no, es bien fácil, pórtate bien, mejor, ¿no? Déjate tus dagas. Dice, someteos pues, someteos, la obediencia va a echar fuera al demonio. Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Para qué quiere que le exorcicen ahí 1000 personas? Obediencia, dijo el Señor. Obediencia. Y no le habla a los de allá afuera, no, eso sí, hay que echarles. Nos habla a nosotros.
Esto está escrito para nosotros los cristianos. Y luego la segunda, seguimos haciendo caso al viejo hombre. Esas son las dos causas por las cuales batallamos, seguimos siendo esclavos. Uno, porque no queremos obedecer. Y dos, porque queremos seguir haciendo caso al viejo hombre. Ese viejo hombre que era metiche, hablador, ese que era mentiroso, todavía queda un rastro. Y no queremos someternos a Dios. Dice Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre. ¿Por qué no dijo mátenlo? Porque vas a batallar y voy a batallar hasta el día que me muera con él. Pero de ti depende a quién alimentas más. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. A eso te enfrentas. Y no es un demonio, eres tú y soy yo. Aleluya, esa es la batalla más fuerte contra uno, el viejo hombre. Satanás ya está vencido, pero también hay que ser prudentes porque anda como el león rugiente. 23, y renovaos, ve lo que le dije, la importancia de tener claro aquí. Dice, y renovaos en el espíritu, está con minúsculas, a nuestro espíritu, nuestra actitud, nuestra vida. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque a veces hasta nos mentimos los unos a los otros. Si te quiero y por dentro me caes mal. No, yo te voy a ayudar. No, que se pudra. Seamos honestos. Seamos honestos. Dice Pablo, dejémonos de esas cosas y confrontémoslas al viejo hombre. Porque no es usted, no dijo también Pablo, hace Pablo. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Dice 25, por lo cual desechando la mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. A ver, dígame usted, le traigo un martillo y se empieza a dar martillazos aquí en la mano. Pues ni que estuviera loco, ¿verdad? Entonces, ¿por qué si lo hace con su hermano? Aquí dijo Pablo, porque somos miembros los unos de los otros. El día que usted está hablando de alguien, usted mismo está martillándose la mano. El día que usted está criticando a alguien, está pisándose el callo que más le duele. Usted se está cortando las venas. Aleluya. 26. Ahí va, yo no le doy permiso, el Señor le da permiso. Dice, airaos. O sea, se vale enojar, hombre. Tenemos ese carácter, tenemos emociones, por algo Dios puso las emociones. Dice, airaos. Pues es que pues sí me molestó. Hierro con hierro se aguza, dijo Salomón. Pero eso sirve para sacar filos, salir más filosos. O sea, nos ayuda a crecer. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sabes cuántos de nosotros nos dormimos cargando enojo, coraje, rencor, odio? Cuando Pablo dijo, no te acuestes. Yo de repente digo a mi esposa, si hoy te dije algo, te ofendí en algo, perdón. Y me duermo, a gusto. Para no estar cargando cosas que no, hombre. Dijo Pablo, pueden enojarse, está bien, pero no pequen, o sea, no insulten, no se pasen de la raya. Dice, ¿por qué? ¿Qué pasa ahí? Porque damos lugar al diablo, dijo, no, y no deis lugar, ni deis, perdón, lugar al diablo. Aleluya. Mire, con esto termino. Hay una promesa tan hermosa cuando somos libertados por el Señor Jesús. El día en que usted es libertado por el Señor Jesucristo, vaya a Santiago 1:25. Lo espero a que lo busque. Este sí quiero que lo busque. En esto se resume todo lo que le he predicado hoy. Porque usted ya no es esclavo, usted es hijo, aleluya. ¿Ya lo tiene? Si no lo tiene, aquí está en la pantalla, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad. ¿Quién es la libertad en Cristo? El que tiene puestos sus ojos en Cristo y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de esta obra. Este será bienaventurado ¿en qué? En todo lo que hace. Así que si a ti te están saliendo mal las cosas, ahí está tu respuesta. Hay que mirar atentamente en la ley de Cristo, en el amor de Dios, no en la ley judía. Por eso no nos salen las cosas, porque no miramos, no obedecemos, no nos sometemos. Y Santiago lo dijo, vivamos en la ley de la libertad, en la ley de Cristo.
en la gracia de Dios, en la santidad del Señor, para que seamos 1000 veces dichosamente felices en todo lo que hagamos. Aleluya. Le doy un consejo para terminar: no seamos como el pueblo de Israel, viviendo una falsa libertad, a pesar de que todo pudiera, a los ojos naturales, pudiera estar bien. Israel creía que estaba libre, Israel creía que era libre y no lo era. Usted solo puede ver verdaderamente su libertad a través del amor agape de Dios, que fue demostrado en el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, y a través de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ahí es donde se ve cuán verdaderamente somos libres, porque ya no somos esclavos, sino hijos. Aleluya. Con esto concluyo: no seamos como el pueblo de Israel, seamos como el Hijo de Dios. Aleluya.